Hola, hola, amantes de las novelas turcas, bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué emoción! La familia turco adicta sigue creciendo. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí de nuevo. Siento su entusiasmo a través de la pantalla, y eso me llena de energía. ¿Listos para un viaje aún más profundo, aún más emocionante, lleno de drama, romance, intriga y esos paisajes turcos que nos roban el aliento, esos planos a Estambul que nos hacen suspirar y soñar con caminar por sus calles empedradas? Porque hoy vamos a hablar de algo que sé que les va a encantar, algo que nos mantendrá despiertos hasta la madrugada, debatiendo en redes sociales y creando teorías descabelladas. Hoy vamos a sumergirnos en el futuro cercano, las series turcas que prometen engancharnos, enamorarnos y obsesionarnos en 2025. Así es, vamos a echar un vistazo a lo que se viene en el mundo de las producciones turcas, esas joyas que nos mantienen pegados a la pantalla, llorando a moco tendido con cada desamor, riendo a carcajadas con las ocurrencias de los personajes secundarios y suspirando con cada mirada robada. Prepárense para descubrir nuevas historias que nos harán cuestionar nuestras propias vidas, nuevos rostros que se convertirán en nuestros crush televisivos y, por supuesto, las dosis perfectas de pasión desbordante y giros inesperados que tanto nos gustan, esos que nos hacen gritarle a la pantalla, no puede ser. Antes de sumergirnos de lleno en este universo de series prometedoras, donde la tensión romántica se corta con un cuchillo y los secretos familiares son más profundos que el Bósforo, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Por favor, únanse a esta gran familia. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que valdrá la pena. Aquí siempre encontrarán contenido fresco, jugoso y exclusivo sobre sus series y actores turcos favoritos. Les traigo noticias de última hora, análisis detallados de las tramas, perfiles de los personajes más icónicos y muchísimas recomendaciones personalizadas, basadas en sus gustos y preferencias. Así que ya lo saben, únanse a esta comunidad de turco adictos. Vamos a darle la bienvenida a los nuevos miembros con un cafecito turco virtual y un buen chisme serial. Ahora sí, sin más preámbulos, porque el tiempo es oro y la expectativa nos carcome, vamos a lo que nos interesa. He estado investigando a fondo, buscando información en los rincones más oscuros de Internet, hablando con mis contactos dentro de la industria, y he recopilado una lista de series que creo, que presiento, que intuyo que van a dar muchísimo de qué hablar en 2025. Prepárense para apuntar nombres, activar alertas de Google y empezar a crear sus propias listas de reproducción porque aquí vamos. Abróchense los cinturones que despegamos hacia el futuro turco. La primera serie que quiero mencionar es, y aquí necesito que me acompañen con la imaginación, que activen su sexto sentido de fanático y se dejen llevar por la especulación, porque todavía no tiene un título definitivo. Es un proyecto envuelto en misterio, rodeado de rumores y filtraciones a medias, pero los murmullos en la industria apuntan a algo épico, algo grandioso, algo que podría redefinir el drama histórico turco. Los nombres que se barajan son evocadores, misteriosos y llenos de promesas: Sombras del Bósforo, El secreto del palacio, El eco de los edictos o incluso La sultana olvidada. Todos suenan increíbles. La trama, según lo que he podido averiguar, se centra en la vida de una joven historiadora, una chica brillante y apasionada, pero con un pasado complicado que la atormenta. Es contratada por una adinerada y misteriosa familia otomana para catalogar los archivos secretos de su antigua residencia, un palacio majestuoso con jardines laberínticos y habitaciones llenas de polvo y recuerdos. Imagínense la escena: polvo, manuscritos antiguos encuadernados en cuero, pergaminos amarillentos con tinta desvanecida, cartas de amor secretas, diarios personales con confesiones escalofriantes. La combinación perfecta para un drama histórico con toques de thriller y romance prohibido. Pero como es costumbre en las series turcas, donde nada es lo que parece y las apariencias engañan, no todo será historia y documentos antiguos. Nuestra protagonista, mientras investiga incansablemente, se topará con una red de intrigas palaciegas, traiciones sangrientas, complots maquiavélicos y un amor prohibido que se remonta a siglos atrás. Un amor que desafió las convenciones sociales y que dejó una huella imborrable en la historia de la familia. Y por supuesto ella misma, sin darse cuenta, se verá envuelta en un peligroso juego de poder, un juego donde las lealtades se ponen a prueba, donde la verdad es una mercancía valiosa y donde la vida puede pender de un hilo. Los rumores sobre el casting son muy prometedores. Se habla de la participación de un actor consagrado, un galán turco que ha protagonizado varias series de época con un éxito arrollador,
un actor con una mirada que derrite glaciares y una sonrisa que ilumina Estambul. Y la actriz principal, la que interpretará a la joven historiadora, sería una cara nueva, una joven promesa con un talento impresionante, una actriz con una mirada intensa y una capacidad asombrosa para transmitir emociones. Estoy cruzando los dedos para que se confirme todo porque esto pinta para ser un bombazo. Prepárense para maratonear esta serie hasta el amanecer. La siguiente serie que tengo en mi radar se aleja un poco del drama histórico, aunque no del todo, y se adentra en el mundo del thriller psicológico, un género que está ganando cada vez más popularidad en Turquía. Se titula tentativamente El eco del silencio, un nombre que evoca misterio, intriga y secretos ocultos. La serie nos cuenta la historia de un psiquiatra forense, un hombre brillante pero atormentado por sus propios demonios, un hombre que ha visto lo peor de la naturaleza humana y que ha perdido la fe en la bondad. Este psiquiatra se obsesiona con el caso de una joven acusada de asesinar brutalmente a su familia, una familia aparentemente perfecta que escondía oscuros secretos. La joven, interpretada por una actriz que está ascendiendo como la espuma, una actriz con una belleza inquietante y una presencia magnética, sufre de amnesia postraumática y no recuerda absolutamente nada de lo sucedido la noche del crimen. ¿Es inocente? ¿Es culpable? ¿Está fingiendo? Nuestro psiquiatra, consumido por la culpa y atormentado por sus propios fantasmas, se propone descubrir la verdad detrás de la amnesia de la joven, desentrañar los hilos de su mente fragmentada y reconstruir los hechos de aquella noche fatídica. Pero cuanto más profundiza en el caso, cuanto más se adentra en la psique de la joven, más se da cuenta de que nada es lo que parece, de que la verdad es escurridiza y de que todos los involucrados tienen algo que ocultar. La serie promete estar llena de giros inesperados que nos harán cuestionar nuestra propia cordura, pistas falsas que nos desviarán del camino correcto y una atmósfera de suspense asfixiante que te mantendrá al borde del asiento, mordiéndote las uñas y sin poder dormir por las noches. Si les gustan las series con un toque oscuro, retorcido y misterioso, El eco del silencio podría convertirse en su nueva obsesión. Prepárense para un viaje al lado más oscuro de la mente humana. Ahora, para equilibrar la balanza y darnos un respiro después de tanta tensión, vamos con algo un poco más ligero, aunque no por eso menos interesante ni menos adictivo. Se rumorea con fuerza una comedia romántica, un género que los turcos dominan a la perfección, llamada La receta del amor. ¡Qué título tan delicioso! La trama gira en torno a un chef famoso, un genio culinario reconocido a nivel mundial, pero con un carácter bastante gruñón, un hombre perfeccionista, obsesionado con la calidad y con una intolerancia absoluta hacia la mediocridad. Este chef se ve obligado, por circunstancias inesperadas, a trabajar con una joven y entusiasta bloguera gastronómica, una chica millennial con una energía contagiosa, una creatividad desbordante y una visión innovadora de la cocina. Imagínense la dinámica: él, un chef consagrado con años de experiencia en la alta cocina, un hombre tradicionalista que valora la técnica y la disciplina; ella, una influencer con miles de seguidores, un espíritu libre que experimenta con sabores, texturas y presentaciones originales. El choque de personalidades está garantizado. Las chispas volarán desde el primer momento. Pero como suele suceder en este tipo de historias, donde los polos opuestos se atraen y el destino tiene un sentido del humor retorcido, el roce hace el cariño, y poco a poco, entre recetas, risas, malentendidos, competencias culinarias y confesiones nocturnas, nuestros protagonistas empezarán a sentir algo más que simple rivalidad. Una atracción irresistible, una conexión inesperada, un amor que florece entre fogones y aromas exquisitos. La serie promete ser una bocanada de aire fresco, una dosis de optimismo y alegría, con diálogos ingeniosos que nos harán reír a carcajadas, situaciones cómicas que nos harán olvidar nuestros problemas y, por supuesto, una buena dosis de romance, de esos romances que te hacen creer en el amor verdadero. Además, la gastronomía jugará un papel fundamental en la trama, así que prepárense para ver platos deliciosos que les harán agua a la boca, paisajes culinarios que les abrirán el apetito y recetas que querrán replicar en sus propias cocinas. La receta del amor promete ser un festín para los sentidos. La siguiente serie que les quiero presentar es un drama familiar con tintes de intriga, secretos del pasado y rencores enterrados. Se llamaría El legado prohibido, un título que anticipa una historia llena de mentiras, traiciones y verdades ocultas. La serie nos cuenta la historia de tres hermanos, tres personas muy diferentes entre sí que han estado distanciadas durante años. Tras la muerte repentina de su padre, un hombre poderoso y enigmático, los tres hermanos se reencuentran para la lectura del testamento.
Sin embargo, lo que parecía ser un simple trámite legal se convierte en el inicio de una pesadilla. Descubren que su padre llevaba una doble vida, que escondía un oscuro secreto y que les ha dejado un legado envenenado, un legado lleno de mentiras, traiciones y secretos inconfesables. Cada uno de los hermanos tendrá que lidiar con sus propios problemas personales, con sus propios traumas y frustraciones, pero también tendrán que unirse, aunque a regañadientes, para desentrañar la verdad detrás de la vida secreta de su padre. En el camino se enfrentarán a enemigos inesperados que quieren mantener el secreto a toda costa, descubrirán alianzas sorprendentes entre personas que creían conocer y se darán cuenta de que la familia, ese núcleo que debería ser un refugio seguro, puede ser tanto una bendición como una maldición. La serie explorará temas profundos y universales como la lealtad, el perdón, el peso del pasado, la importancia de la comunicación y la complejidad de las relaciones familiares. Suena intensa, ¿verdad? Prepárense para llorar a mares con este drama familiar. Y para terminar con esta primera ronda de recomendaciones, para dejarlos con la miel en los labios y la curiosidad a flor de piel, les quiero hablar de una serie que podría convertirse en la gran sorpresa del 2025. Una serie que podría romper todos los esquemas y conquistar al público con su originalidad y frescura. Se trata de un drama social con un toque de fantasía, un género poco explorado en Turquía, llamado, quizás, El susurro de las estrellas. ¡Qué título tan poético y evocador! La trama se desarrolla en un pequeño y pintoresco pueblo costero de Turquía, un lugar aislado del mundo, donde los habitantes viven marcados por una antigua leyenda que habla de una maldición que pesa sobre el pueblo. La leyenda cuenta que cada 100 años, una estrella fugaz caerá sobre el pueblo y desatará una serie de eventos inexplicables que cambiarán la vida de sus habitantes para siempre. La serie nos presenta a varios personajes, cada uno con sus propios sueños, miedos, esperanzas y secretos, y cómo sus vidas se ven entrelazadas por la leyenda, por las tradiciones ancestrales y por una serie de eventos inexplicables que comienzan a ocurrir en el pueblo. Fenómenos extraños, apariciones misteriosas, sueños premonitorios, todo se conjuga para crear una atmósfera mágica y enigmática. Se dice que la serie tendrá una estética visual muy cuidada, con paisajes impresionantes que capturarán la belleza salvaje de la costa turca. Una fotografía impecable que jugará con la luz y la sombra para crear una atmósfera onírica y una banda sonora original que te transportará a ese mundo mágico y misterioso. Si les gustan las historias que combinan lo real con lo fantástico, las series que te hacen reflexionar sobre la vida y la muerte, las producciones que te emocionan hasta las lágrimas y te dejan pensando durante días, El susurro de las estrellas, podría ser la serie que están buscando. Prepárense para soñar despiertos con esta joya turca. Pero la cosa no acaba aquí, ni mucho menos. Tengo muchísimas más series en mi lista, proyectos en desarrollo, ideas innovadoras, colaboraciones inesperadas, pero no quiero abrumarlos con tanta información de golpe. Además, quiero que me cuenten ustedes qué tipo de series les gustan más, qué actores y actrices turcos les gustaría ver en nuevos proyectos, qué directores les inspiran más confianza y qué temas creen que deberían explorarse más en las producciones turcas. Sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias son súper importantes para mí. Son la brújula que guía mi trabajo. Así que para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos echado un vistazo a algunas de las series turcas que prometen dar que hablar, que nos harán reír, llorar, suspirar y reflexionar en 2025, un drama histórico lleno de secretos palaciegos, un thriller psicológico que te hará dudar de tu propia cordura, una comedia romántica para endulzar el corazón, un drama familiar con un legado prohibido y un drama social con un toque de fantasía. Hay para todos los gustos y para todas las adicciones. Espero que esta pequeña guía, esta ventana al futuro de las series turcas, les haya sido útil, que les haya entretenido y que les haya dado una idea de lo que se viene en el mundo de las producciones otomanas. Recuerden que esto es solo el principio, que a medida que se acerque el 2025 seguramente tendremos más noticias, más trailers, más avances exclusivos y más detalles jugosos sobre estas y otras producciones. La información está en constante evolución y yo estaré aquí para mantenerlos al tanto de todo. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje por el universo de las series turcas. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Y ahora los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Cuál de estas series les llama más la atención? ¿Qué otras series turcas esperan con ansias? ¿Qué actores y actrices turcos creen que deberían protagonizar estas series?
Quiero saber sus opiniones, sus predicciones, sus teorías. Compartan su pasión turca conmigo. Y por último pero no menos importante quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas, con sus familiares turcoadictos y por supuesto que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita, no sean tímidos, únanse a la familia. Así no se perderán ninguna de mis actualizaciones, ninguna de mis noticias de última hora y ninguna de mis recomendaciones personalizadas. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis, más entrevistas exclusivas y más recomendaciones apasionadas sobre el fascinante mundo de las series turcas. Un abrazo enorme desde mi corazón turco adicto y hasta la próxima. Que la magia de Estambul los acompañe.